Cuando imaginamos la batalla de Kursk en 1943, normalmente vemos tanques enfrentándose, T-34s y Panzer IVs, cargando unos contra otros a través de campos interminables. Tigres disparando desde lejos, bestias de acero decidiendo la batalla en duelos cara a cara. Si preguntas a los restos en el saliente qué los destruyó, las respuestas varían mucho. Muchos tanques en Kursk ni siquiera vieron el vehículo que los destruyó. Pisaron minas, rodaron hacia cinturones de cañones antitanque que no podían ver. Quedaron atrapados en bombardeos o se descompusieron y fueron abandonados, luego rematados con cualquier arma disponible. En este episodio, dejamos los duelos del cine para analizar las verdaderas causas de la destrucción de tanques. Usaremos Kursk como campo de pruebas y clasificaremos las pérdidas de tanques en cañones, minas y otros tanques, dejando aparte artillería, poder aéreo y averías. Analizaremos estudios e informes tras la batalla, haremos un gráfico simple sobre qué destruía tanques y mostraremos que, en Kursk, los tanques eran solo parte de un ecosistema mayor enfocado en destruir tanques. Si te interesa saber cómo morían los tanques, Kursk da una lección incómoda. Su enemigo más letal normalmente no era otro tanque. Primero, una rápida comprobación de la realidad. No existe una hoja de cálculo maestra de todo Kursk, donde se liste cada tanque con un código claro de causa de muerte. Cada ejército registraba de forma diferente, unas unidades eran muy detalladas, otras no tanto. Incluso en un mismo informe, hay entradas vagas como destruido por fuego, sin especificar de quién era. Lo que sí tenemos son buenas instantáneas. Tanques soviéticos, el ejército con causas claras de pérdida, averías y divisiones alemanas, registrando la destrucción de sus panzers. Y algunas imágenes diarias precisas muestran que en este sector, la mayoría de las pérdidas fueron por esto. Al alinear esos datos, no obtienes un solo gráfico mágico de pastel para toda la batalla, pero todos muestran la misma tendencia. Empecemos por el lado soviético. Uno de los mejores datos proviene de un informe posterior a la batalla del primer ejército de tanques que operaba en el norte del saliente de Kursk. Ese informe, ahora en archivos rusos y analizado por Richard Anderson y el Instituto Dupuy, asigna a cada tanque perdido o dañado una causa principal: disparo perforante, artillería, minas, ataque aéreo o fallas mecánicas. Al sumar todo, obtienes una imagen sorprendente. Casi el 75% de las pérdidas de tanques del primer ejército de tanques se deben a disparos perforantes, según el informe. Un 15% se atribuye a la artillería, sobre todo a proyectiles altamente explosivos. El resto, una minoría notable, se divide entre minas, ataques aéreos y causas mecánicas. Aquí hay dos detalles importantes. Esa categoría de antiblindaje abarca todo lo que lanza un proyectil sólido: cañones antitanque remolcados, autopropulsados y de tanques juntos. El informe no nos dice cuánto de eso es tanque contra tanque y cuántos son cañones destruyendo tanques. Incluso los analistas que lo estudiaron son cautelosos. Algunas veces suponen que la mitad de esos proyectiles perforantes provendría de tanques, pero aclaran que es solo una suposición, no un hecho comprobado. En segundo lugar, incluso en una batalla famosa por su artillería, esta representa menos de una quinta parte de este pastel. De hecho, cuando Anderson comparó 7 estudios de caso diferentes de la Segunda Guerra Mundial, el primer ejército de tanques en Kursk estaba en el extremo alto en cuanto a artillería. El 14-15% de sus pérdidas de tanques se deben a proyectiles explosivos. La mayoría de los otros casos fueron un poco más bajos. En Kursk, en una de las mayores formaciones blindadas soviéticas, el fuego antiblindaje fue la principal causa de bajas. La artillería es importante, pero no la principal. Minas y ataques aéreos influyen menos, aunque no son despreciables. La imagen de la artillería y aviación destruyendo tanques da paso a algo más mundano: cañones, muchos cañones. Ahora pasemos al lado alemán y adelantemos unos días en la ofensiva. Acompañas a un batallón Panzer de la 6ª o 7ª División avanzando tras los ingenieros por la cara norte del saliente. La defensa soviética no es una línea, sino un sistema. Campos minados, trincheras y lo que ambos bandos llaman frentes compactos o puntos fuertes antitanque.
cañones de 45 mm y 76 mm, apoyados por artillería pesada, cubrían rutas de tanques con fuego cruzado. Cuando los estados mayores de división analizan las causas de las pérdidas, no ven principalmente tanques enemigos. Zetterling y Frankson reproducen un par de estos desgloses divisionales alemanes en su estudio estadístico sobre Kursk, incluyendo las divisiones Panzer sexta y séptima. En esas muestras, las minas y cañones antitanque destacan como causas principales, con menor aporte de tanques enemigos y artillería. Las tablas son pequeñas y no están pensadas para representar toda la batalla, pero coinciden con el patrón soviético. Los tanques son solo un actor en un campo de batalla lleno de equipo diseñado para destruir tanques. Para ver lo brutal que puede ser, enfoquémonos por un momento en una formación alemana. No es toda una división, sino un regimiento de panteras. El regimiento de panteras von Lockert entra en la Operación Ciudadela con alrededor de 200 panteras oficialmente en servicio. Incluso antes de que comience el ataque, algunos se pierden por incendios mecánicos al descargarlos de los trenes. Para el 5 de julio, el inicio de la ofensiva, solo 184 panteras están operativos. En solo 2 días de combate, ese número se redujo a alrededor de 40. En julio, los informes indican que más de la mitad de los tanques del regimiento están dañados, destruidos o en reparación, muchos por impactos y minas y otros por fallas mecánicas. El nuevo gran felino de la Panzerwaffe es destruido por T-34 minas, cañones antitanque y su propia transmisión. Eso refleja lo que vimos en las tablas del primer ejército de tanques. Muchos tanques no son destruidos en duelos justos, sino atrapados e inutilizados en zonas de muerte preparadas. ¿Qué porcentaje del trabajo diario hacen las minas y cañones antitanque en días intensos? De hecho, podemos precisar eso para una fecha crítica. El 5 de julio de 1943, en el inicio del ataque alemán en el flanco sur, el 48 Cuerpo Panzer avanzó hacia los campos minados más densos del frente oriental. Cuando los analistas reconstruyen más tarde las pérdidas de ese día, a partir de la base de datos COSAB-2 estiman que, de aproximadamente 249 tanques alemanes dañados o destruidos en el cuerpo atacante, hasta 154 fueron bajas a causa de minas. Eso representa cerca del 62% de las pérdidas de tanques ese día. Solo 1 o 2, incluyendo un Panther, realmente fueron volados por la explosión de la mina. La mayoría sufrió daños en el tren de rodaje, suspensiones rotas y orugas arrancadas. Las tripulaciones a menudo sobrevivían. Muchos de esos tanques fueron reparados y regresaron después, pero ese día ya no tenían poder de combate. Las minas realizaron el trabajo duro, y la artillería y cañones acabaron con varios y dificultaron la recuperación. Eso fue un cuerpo blindado en un día en una cara del saliente. No puedes tomar ese 62% y aplicarlo a toda la batalla. Al compararlo con las pérdidas del primer ejército de tanques soviético y divisiones alemanas, se refuerza el mismo punto. Las minas causan una enorme cantidad de bajas de tanques, especialmente para el atacante, y los cañones previamente ubicados eliminan a los que sobreviven a los campos de minas. Entonces, ¿dónde encajan los tanques en este panorama que parece dominado por armas pequeñas y baratas? Definitivamente son parte de la historia. Kursk presenta auténticas batallas entre tanques y cazatanques muy exitosos. Considera los batallones alemanes de cazatanques pesados con vehículos Ferdinand o Elephant, que eran cañones PaK-43 de 88 mm, montados en un chasis pesado y blindaje grueso. En las fases estáticas de la batalla, un batallón afirmó destruir cientos de tanques con pocas bajas, gracias a su cañón de largo alcance y protección frontal. Las cifras son aproximadas y deben tomarse con precaución, pero muestran un punto clave. Gran parte del fuego antiblindaje que destruye tanques proviene de plataformas antitanque dedicadas, no de tanques medianos regulares. En Kursk, las compañías Tiger y los batallones pesados eran posicionados rutinariamente como bloqueadores de largo alcance y fuerzas de contraataque. Con ópticas superiores, cañón de 88 mm y blindaje frontal grueso, podían cubrir rutas probables y alcanzar distancias donde los cañones soviéticos de 76 mm tenían dificultades para responder. En esas situaciones, creaban intercambios desiguales y a menudo resolvían los combates locales antes de que los tanques medianos llegaran.
Las formaciones de T-34 soviéticas asestan golpes devastadores cuando las condiciones les favorecen. Contraataques cercanos desde cobertura y cargas masivas bajo fuerte fuego de artillería y humo. Muchos tanques alemanes son destruidos por T-34 o cañones autopropulsados soviéticos. En esos choques caóticos, esas bajas cuentan junto con los proyectiles antiblindaje y todo lo demás. No podemos separar los impactos de proyectiles antiblindaje y clasificarlos con precisión como de tanque o cañón antitanque con los registros disponibles. Si un informe de reconocimiento solo menciona penetrado por proyectil antiblindaje desde el frente, puede referirse a un PaK-40, un Sturmgeschütz o un Panzer IV, y muchas veces nadie del lado perdedor sabía cuál era. Si graficamos las causas de muerte de Kursk, sinceramente se ve así. Una gran parte de las bajas por fuego directo de antiblindaje usando todas las armas. En el caso del primer ejército de tanques soviético, eso es cerca de 3/4 partes de las pérdidas. Una porción considerable para las minas, especialmente del lado alemán en los asaltos iniciales, donde en algunos cuerpos, en ciertos días, representan más de la mitad de los tanques destruidos o inutilizados. Una porción más pequeña para la artillería de alto explosivo, alrededor del 10-15% en el estudio de caso de Kursk que podemos ver. Y aún menos para los ataques aéreos, temidos por las tripulaciones, pero menos destructivos para los tanques de lo que indica la leyenda. El resto corresponde a fallas mecánicas y otros desperfectos, atascos, fuego amigo y mal uso. Esa gran cantidad de proyectiles antiblindaje es responsabilidad de tanques, cañones de asalto y cañones antitanque remolcados. Sabemos que los tanques son significativos, pero también sabemos que no son dueños de toda esa porción. Y detrás de todos los números se esconde otra complicación. ¿Qué consideras como destruido? Un Panther pisa una mina, queda inmovilizado, es abandonado bajo fuego y destruido por artillería. ¿Quién se lleva el crédito? Cada equipo respondió distinto. Antes, las tablas daban una causa principal, usualmente el primer daño serio, pero en el campo las bajas eran por minas en capas, armas, explosivos y el tiempo. Cuando juntas todo esto, Kursk deja de parecer un simple torneo de tanques y empieza a verse como lo que realmente fue, una prueba de sistemas antitanque completos. Para los soviéticos, el sistema son cinturones de minas, cañones en capas y puntos fortificados. En Alemania destacan frentes con cañones antitanque móviles y una doctrina de armas combinadas que apoya menos tanques y cañones de asalto de alta calidad. Los tanques son lo más visible de cada sistema, pero dependen de una red de herramientas para destruirlos, que son mucho más baratas y numerosas. Cuando preguntan qué destruyó tanques en Kursk, cañones, minas u otros tanques, la respuesta precisa es: la mayoría de los tanques fueron destruidos por proyectiles antiblindaje, principalmente disparados desde cañones y cazatanques antitanque, no solo por otros tanques. Las minas fueron la principal causa de bajas para algunas formaciones alemanas en días clave. La artillería y aviación eran peligrosas, pero en las muestras que podemos ver, representan directamente una proporción menor de pérdidas de tanques de lo que sugiere la imagen popular. Y las averías y abandonos fueron mermando silenciosamente la fuerza blindada de ambos bandos en segundo plano. Los tanques destruyeron tanques en Kursk, pero recibieron mucha ayuda de otras armas. Podías atrincherarte, esconderte bajo una red o enterrarte mucho antes de que las grandes siluetas aparecieran.